Ante todo, un gusto saludarlos, alumnos del curso de Electricidad Electrónica. En esta ocasión, continuando con la serie de videos tutoriales relacionados a la simulación de circuitos eléctricos y electrónicos usando la plataforma de Multisim. El día de hoy vamos a hacer una pequeña introducción a la simulación de los circuitos, para lo cual vamos a tener que usar algunos elementos conocidos como las baterías, como las resistencias, y también hacer mediciones tanto de la intensidad de corriente y tanto de la diferencia de potencial o voltaje. Como también vamos a poder ver las formas de onda de estas magnitudes. La forma de onda del voltaje, que representa una línea recta, y la forma de onda de la intensidad de corriente, que también viene a ser una línea recta horizontal. Entonces, sin más preámbulos, desarrollemos la primera práctica de un circuito resistivo simple. Como primera opción, nos vamos a ir a la mano izquierda, a la esquina superior derecha. En esta rejilla le hago clic y voy a poner la primera opción, que es crear nuevo archivo o new file. Y acá elijo la segunda opción de discard, o sea, no guardar en la memoria de la computadora. Espero un momento a que se cargue la plataforma y el área de trabajo. Como ven, aquí el área de trabajo es donde yo voy a hacer el armado de mi circuito resistivo simple. Voy a empezar poniendo el título de mi proyecto. En este caso le hago un clic izquierdo, me ubico, apunto, agarro con el mouse y me dirijo hacia la parte superior donde dice un limit circuit, le hago un clic izquierdo ahí y ahí lo borro esta opción, lo borro y le voy a poner el nombre de mi proyecto, de mi trabajo. En este caso lo voy a poner circuito resistivo simple. Ahora le hago un clic en el área de trabajo y como ven ya tengo el nombre de mi primer trabajo, denominado circuito resistivo simple. Ahora en la mano izquierda tengo los diferentes componentes electrónicos y eléctricos y tengo algunos instrumentos de medida. Por ejemplo, para armar este pequeño circuito necesito una batería. Entonces me dirijo hacia el lado izquierdo y me ubico donde dice Source y le hago un clic izquierdo. Y aquí tengo diferentes fuentes de energía eléctrica. Por lo tanto, para este ejemplo solamente voy a usar una fuente de voltaje de corriente directa o corriente continua y que tiene que estar representado en el símbolo de la batería. Le hago un clic izquierdo, le hago un clic en el área de trabajo, ¿sí? Y con la perilla del mouse puedo agrandar o minimizar el área de trabajo. Aquí el objeto se encuentra seleccionado. La raya superior, en este caso la raya horizontal, representa el polo positivo y la raya inferior, que es tamaño más corto, representa el polo negativo. Ahora, yo puedo eliminar este componente solamente presionando esta X, pero si por equivocación lo eliminé, puedo retornar a mi objeto anterior, dirigiéndome hacia el lado derecho y haciendo clic donde dice undo. Ahora, también, ¿qué es lo que puedo lograr? Recuérdense, para seleccionar un componente, la manito tiene que estar sobre el componente, le haces un clic derecho, un clic izquierdo, mejor dicho, y aparecen las opciones para hacer modificaciones. Por ejemplo, yo puedo hacer que este objeto gire. Puedo duplicar este objeto. Pero por ahora solamente voy a usar una batería y por lo tanto lo elimino. Y si lo hago doble clic en este objeto de la batería, selecciono, lo hago doble clic, en el lado derecho me aparecen las propiedades. Por ejemplo, en este ejemplo voy a usar 3 voltios. La batería va a tener 3 voltios. Donde dice IDE, le voy a cambiar el nombre y le voy a poner voltaje de batería con minúscula VA. Y nuevamente le hago clic en el área de trabajo. Y ya cambié el nombre y tengo el valor de 3 voltios que representa la batería. Entonces lo que voy a hacer básicamente es seguir sacando otros componentes, pero antes de poder sacar esta ventanita lo voy a ocultar. Y para ocultar me ubico en la esquina derecha y donde dice una opción de Close Configuración le hago clic para poder trabajar tranquilamente. Me dirijo nuevamente hacia el lado izquierdo, hacia la mano izquierda y me voy a la opción de Passive. Hago clic en Passive y saco el componente del resistor. Este componente resistor lo ubico al extremo derecho de la batería y lo hago girar o rotar. Listo, y acá lo pongo en una forma vertical. Entonces lo que voy a hacer básicamente ahora es hacerle doble clic en la resistencia
Voy a cambiar el valor de la resistencia a 2.5 kiloohmios. Me voy a la opción de resistencia que está ubicado en el lado derecho. Borro el 1, lo pongo 2.5 kiloohmios. Recuérdense que la palabra aquí, kilo, es una unidad de un múltiplo que representa el valor de 1000. Por lo tanto, su valor real sería en este caso 2500 ohmios. Ahora, necesito, nuevamente lo cierro esta ventana, me voy a la esquina superior derecha, y lo pongo en close, y ahora tengo que sacar una referencia. Para hacer una simulación con la plataforma de Multisim, siempre me pide que ponga una referencia. En este caso, esa referencia se encuentra en el lado izquierdo, donde están los conectores, donde está la etiqueta de conectores esquemas. Le hago un clic izquierdo y saco el conector esquemático del ground. Le hago clic y lo coloco en la parte inferior de la batería. Y nuevamente le hago otro clic. Entonces tengo tres elementos. Tengo la batería, tengo el resistor y tengo mi referencia denominado tierra o ground. Ahora lo que tengo que hacer es unir esos tres elementos. Ahora, para unir esos tres elementos con el puntero del mouse, me pongo sobre sobre ese cuadradito o ese rombo de un extremo de la batería y aparece una carretita. Y cuando aparece una carretita le doy clic izquierdo. Y cuando hago un clic izquierdo ya se está formando las líneas. Entonces, para formar una línea de 90 grados, le voy a hacer un clic nuevamente izquierdo, arrastro, le hago un clic izquierdo y bajo hacia abajo. Y ahora, cuando quiero unir un extremo de la resistencia con la línea de conexión, hay un círculo que está latente y ahí me indica que es un punto de unión. Por lo tanto, le doy un clic izquierdo. Listo. Ahora, esta X me dice que puedo eliminar la línea en caso que lo requiera. Por ejemplo, le aprieto y se eliminó. Ah, por equivocación, pero también puedo retroceder al paso anterior. Entonces me voy a la opción de Undo o Control Z, le doy clic. Y apareció nuevamente la línea que había eliminado por error. El mismo procedimiento hago tanto para unir el polo negativo con la referencia de ground. Me ubico en el extremo inferior de la batería, polo negativo, aparece la carretita, le hago un clic izquierdo, bajo, me ubico en el extremo de la referencia o ground y empieza a salir el círculo, le hago otro clic izquierdo. Listo, ya lo tengo unido. Ahora para salir de esto le hago un clic en el área, en la grilla, en el área blanca y ya lo tengo unido. Lo mismo repito con el extremo derecho de la resistencia. Hago un clic, apunto primero al rombito, aparece la carretita, le hago un clic izquierdo, bajo, formo 90 grados, me dirijo hacia la línea de referencia y cuando está a la línea y hago una intersección y aparece un círculo que está latente y le hago un clic izquierdo. Bueno, ahora esos tres elementos están unidos, tanto la batería, tanto el resistor y la línea de referencia. Ahora, como quiero hacer las mediciones, en este caso, de la magnitud del voltaje que existe en esta resistencia en el extremo superior, entonces lo que hago simplemente es me dirijo hacia el lado izquierdo, le hago clic en la opción de análisis y anotaciones, saco en este caso la sonda que está representada mediante el voltaje y lo ubico ahí. Cuando quiero hacer una medición en un extremo, aparece nuevamente un círculo que me está indicando el punto de unión y le hago un clic izquierdo. Listo. Entonces nuevamente ya tengo aquí instalado mi sonda que me va a ir el voltaje en el extremo de la resistencia. Ahora también, yo quiero medir la intensidad de corriente que está circulando a través de la resistencia, hago el mismo procedimiento. Me dirijo hacia la mano izquierda, le hago un clic izquierdo, aquí aparece mi sonda de corriente, le hago clic y aquí luego la instalación. Es decir, voy a medir la intensidad de corriente que está circulando a través de la resistencia R1. Le hago clic. Entonces ya tengo el valor de la intensidad de corriente y tengo el valor del voltaje. Ahora yo quiero que me los muestre. Entonces, para hacer la muestra de tanto de la intensidad de corriente como del voltaje, simplemente le pongo simular. Y aquí en la esquina superior izquierda hay una flechita invertida que cuando ustedes apuntan aparece una etiqueta de Run Simulación, le hago clic. Y aquí tengo el valor de la intensidad de corriente, es decir, que la intensidad de corriente que circula a través de esta resistencia es de 1.2 miliamperios y el voltaje que está en extremo es de 3 voltios. Listo. Si yo quisiera ver, por ejemplo, la forma de onda que tiene
el voltaje de la batería y la intensidad de corriente, me voy a grapher, que significa graficar. Entonces, como vemos aquí, la forma de onda tanto del voltaje es una línea continua o una línea horizontal. Y en este caso está representada con el color verde y tiene una magnitud de 3 voltios. Mientras que la intensidad de corriente tiene un valor de 1.2 miliamperios y está representada mediante unos puntos suspensivos y de color celeste. Cabe resaltar que este eje, que es el eje Y, representa el voltaje, que está ubicado en el lado izquierdo, y este eje Y, que está ubicado en el lado derecho, representa la intensidad de corriente. Y acá mismo me está indicando que el voltaje es la línea verde y la intensidad de corriente que pasa a través de la resistencia está rota con una línea punteada de color celeste. Ahora, yo quisiera ver en forma simultánea tanto el esquema y la parte gráfica, simplemente me voy a Split. Y en Split básicamente tengo estas dos. Tengo el esquema de mi circuito y tengo la forma gráfica, ambos en uno solo. Ahora, para hacer una modificación del valor, ya sea del voltaje de la batería o el voltaje de la resistencia, primero tengo que detener la simulación y le pongo Stop. Una vez que he detenido la simulación, por ejemplo, voy a cambiar el valor en este caso, hago doble clic sobre la resistencia y le pongo, por ejemplo, de 2 kiloohmios. Vuelvo a mi representación del esquema, le hago clic ahí y hago nuevamente simulación. Me ubico en la esquina superior izquierda, simular. Oculto esta ventana, me dirijo con el mouse hacia el lado derecho y pongo Close, configuración del panel. Y aquí me está mencionando que la intensidad de corriente es de 1.5 miliamperios y el voltaje es 3 voltios. Aquí, por coincidencia, están superpuestas. Por ejemplo, voy a detener esto y voy a cambiar el valor de la resistencia, digamos, a 1 kiloohmio. ¿Listo? Cierro esta ventanita y hago nuevamente la simulación, que está ubicado en el lado izquierdo. Listo. Aquí me está mencionando también de igual manera que la intensidad de corriente es de 3 miliamperios. Me voy hacia el eje de la intensidad de corriente y presiono el clic izquierdo y muevo el eje. Aquí está representado mediante 3 miliamperios. O sea, como era un valor más alto, estaba en la parte superior. Lo que simplemente estoy haciendo es bajar, presionando clic izquierdo sobre el eje de la intensidad de corriente. He bajado para que se pueda ver la magnitud de la intensidad de corriente. Entonces, con esto ya he podido analizar cómo es la forma de onda, tanto de las magnitudes de la intensidad de corriente y del voltaje. También he podido reconocer el símbolo de la batería o de la fuente de energía y de la resistencia. Ahora le pongo en esquema para ver todo mi diseño. Le pongo Stop. ¿Sí? Ahora, el siguiente paso es, si yo quisiera hacer un reporte de informe laboratorio, entonces tengo que exportar este diseño. Y para poder exportar este diseño, simplemente me voy hacia la esquina superior derecha, ¿sí? Y le pongo la opción Exportar. Y le pongo el esquema en la primera opción. Y como vemos en la parte inferior de la izquierda, aparece tu archivo en un formato imagen, ¿sí? En mi caso está con el nombre, con circuito resistivo simple. Le hago doble clic izquierdo, espero que se abra. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí tengo ya, mediante una gráfica, mi diseño que he hecho en la simulación. Voy a cortar esta imagen porque es muy grande. Le pongo en la opción de recortar. Espero un momento y recorto la imagen. Listo. La imagen ya la tengo recortada, donde me menciona que la intensidad de corriente es de 3 miliamperios y el voltaje de 3 voltios. Entonces lo que pongo acá, me voy a la esquina inferior derecha y le pongo guardar una copia. Espero un momento y aquí le voy a guardar el archivo y le pongo el nombre de circuito resistivo simple. Circuito resistivo simple. Tiene ese nombre.
Y en mi caso lo voy a guardar en mi escritorio. Le hago clic, le pongo guardar. Listo. Espero un momento y acá tengo ya mi archivo en formato imagen guardado con el nombre del circuito resistivo simple. Lo que voy a hacer es copiar esta imagen, le hago un clic derecho, lo pongo copiar, abro un archivo en Word y aquí le hago un clic derecho y le hago un control C, un control V, mejor dicho, un control V y lo pego en la imagen. Recuérdense chicos, ¿no? Quiero pegar mi archivo en Word y lo pongo un control V, listo. Y con eso ya puedo hacer mi informe laboratorio según lo que me piden hacer el análisis o los cálculos respectivos, ¿no? Bueno chicos, con esta parte ya terminé la primera parte de la simulación de un circuito simple. Si te gustó el tutorial, asiste a las clases de electricidad y continúa haciendo los videos. Nos vemos el próximo video. Saludos chicos.